Hola, ¿cómo están? El episodio de esta semana se titula De ser negra a ser mujer y tenemos una invitada súper especial, una amiga que quiero mucho y que es parte de Jules FM, el podcast. Y bueno, vamos a que nos cuente un poco los retos a los cuales tiene que enfrentarse una mujer afrolatina en la sociedad, puesto que tiene que luchar a un reconocimiento cuando es discriminada por su género y por su raza. Pero bueno, vamos allá, vamos a saludar a Ashley. ¿Cómo estás, querida? Muy bien, feliz y dichosa de por fin estar del otro lado del micrófono, porque las dos hemos construido, como decíamos en el primer episodio de esta temporada, este podcast juntas, hemos tenido prueba y error y estoy muy feliz de estar de invitada aquí. Es un honor para mí participar en este podcast y qué mejor que sea con mi amiga Jules. Querida, muchas gracias. Qué bonitas palabras. Aquí me voy a poner de cursi si seguimos así. Pero bueno, Ashley, cuéntanos cuál es el término antes de empezar con todo esto correcto. Si me dirijo a ti como una mujer afro, como una mujer negra, afrolatina, afrodescendiente, ¿qué es lo mejor? Bueno, en principio, yo diría que la gente le tiene mucho miedo a decir o a llamarme negra o a llamar a las personas negras negras, porque por mucho tiempo se ha creído que es un término denigrante, ¿no? Porque cuando estábamos, si nos vamos un poquito para atrás, decir que eras negro era horrible. Ay, ese negro asqueroso, ese negro no se baña, ese negro, porque así llamaban a los esclavos, ese negro. Entonces pasó a ser algo malo, pero yo lo veo más como un término que redignifica la identidad que tenemos como personas afro. Entonces, no sé, a mí me encanta que me llamen negra. Claro está, no para muchas personas es un término cómodo porque tal vez no han hecho ese proceso de reconstrucción, pero me encantaría que llames a las personas a las personas que están escuchando, que llamen a las personas negras por su nombre. Tú eres negro, tú eres negra. Así que no lo tomen como algo denigrante. Ya, muy bien. Qué bueno, pero sí hay que preguntar, yo creo que es clave, ¿no? Porque hay gente que sí o no ha pasado por ese proceso o quizás tuvo una historia o un acontecimiento, ¿no? Que las ofendió, que las hizo sentir mal, que las dañó. Pero bueno, cuéntanos de dónde eres. Bueno, buena pregunta. Esa pregunta, cuando me la hacen, yo siempre pienso, bueno, ¿de dónde soy? Yo soy de Latinoamérica. Así digo porque tengo tres nacionalidades con las cuales me identifico totalmente. Yo nací en México, Wow. mis papás son extranjeros, entonces mi mamá es panameña y mi papá colombiano y tuve el placer de vivir en los tres países el suficiente tiempo como para lograr identificarme más allá de ese papel de nacionalidad. Entonces soy mexicana, colombiana y panameña orgullosamente, así que he vivido en esos tres contextos. Wow. Tu experiencia siendo una niña en México, una niña negra, ¿cómo fue? Pues, uff, yo creo que de todos los países en los que he estado ha sido la más difícil. Y me tocó en la edad en la que yo no estaba preparada para eso, ¿sí me entiendes? Entonces, bueno, yo crecí en una sociedad donde el único referente negro era mi papá, que es más oscuro que yo, mi mamá es un poco más clara, y viví en una población, en un pueblo muy pequeño donde había mucha población indígena y entre otros españoles. Entonces crecí como sin saber de dónde era que yo venía y a dónde pertenecía, porque siempre me sentía como un extraterrestre. La gente me hablaba a mí en inglés, me decían, ¿puedo tocar tu cabello? Y yo, ¿qué es lo que yo tengo que ellos no tienen y por qué me hacen sentir de esta manera diferente? Entonces, por muchos años, creo que creciendo en México, negué mucho el ser negra. A mí no me gustaba, yo odiaba esta piel, odiaba el color, odiaba mi cabello y nunca lo vi como algo bueno o algo positivo, ¿no? Y la gente en la calle me lo hacía saber mucho, que yo era diferente a ellos y que no pertenecía a su sociedad. Incluso me hacían sentir, pero tú no eres mexicana si tú eres negra. Tú solamente tienes el título porque tú pareces extranjera. Entonces, como que por muchos años sí, Mm. crecí negándolo, crecí sintiéndome incluso menos en esa sociedad que indirectamente
me hacía sentir mal con cómo me veía. Ya. O sea, no había gente negra. Tú no No veías había. a nadie en la calle, nada. Solamente mi papá y mi primo que habían llegado de Colombia y ellos son los que tenían la raza más marcada. Y Ok. algo curioso es que yo veía a mi papá y yo lo veía tan feliz siendo como es, en una sociedad en la que tampoco, puede que tampoco se sentía que hacía parte, pero a él eso no le importaba. Pero entonces yo, pues estando tan chiquita y enfrentarte como esa realidad, es muy difícil porque estás constantemente buscando referentes para poder desarrollarte como mujer, para tener a alguien a quien mirar y decir, bueno, yo quiero ser de esta manera o así es como se comporta, así es como debo comportarme y no los tenía. Ya. ¿Y en la escuela también era así? O sea, sí eras la única, eras Siempre es, diferente. Te siempre he sido acercaban las así. amigas, las niñas, no sé si era una escuela mixta o era solo de Bueno, niños. yo siempre estuve en escuelas privadas, incluso en Colombia también, bueno, tomando en cuenta que en Colombia la población afro es un poco más extensa, allá también estuve en escuelas privadas donde la única niña negra era yo. Entre 1000 estudiantes yo era la única y bueno, mis hermanos. Pero creo que eso, más que todo, bueno, en México me sentía aceptada, era en un colegio pequeño, pero tuve una mala experiencia pequeñita, yo creo que tenía 7, no, menos, 5 años. Ujú. Y me acuerdo que una vez había un chico que estaba casi en preparatoria y se me acercó un día X a decirme, tú eres la niña que no se baña, ¿no? Todo el mundo anda hablando de que tú eres la niña sucia que no se baña porque Maldito. quítate ese color, eres negra, tú, ¿por qué no te bañas? Hueles mal. Entonces, eso era lo que él le decía a sus compañeros. Y yo recuerdo que se lo dije a mi papá y eso fue un error porque él decía, yo no puedo entender cómo en la cabeza de un niño haya tanto odio, tanta maldad. Y eso es que eso viene de casa. No Ya, nos enseñan a aceptar que vivimos en una sociedad mixta, que vivimos en una sociedad donde todos somos diferentes y todos debemos ser diversa, tratados de la misma manera. Claro. Y bueno, claro. para mí encontrarme con eso era aún peor, porque si yo me sentía si no me sentía segura con cómo me veía, que me dijeran esos comentarios, era horrible. Entonces, algo que desarrollé con el tiempo era como ese desconfiar de todo el mundo. Yo no, bueno, hasta el día de hoy tengo esa manía de que no sé si la gente me va a hacer burla, no sé si la gente no me va a tomar en serio por cómo me veo. Mm. Entonces, por mucho tiempo yo creo que eso ha generado en mí una coraza grande que me ha tocado sobrellevar y de la que no me siento totalmente orgullosa, pero digo, la sociedad me hizo ser como soy hoy en día. Ya. Pero yo veo una mujer súper joven, hermosa por fuera, por dentro y con un corazón enorme. Oh. Querida, oye, ¿y qué retos eran? O sea, sí era en la calle las miradas, pero eran diario. ¿Qué retos era tipo en salud? ¿Notabas un trato distinto o en para hacer amistades era muy difícil? Bueno, en sí, yo creo que los primeros retos con los que me encontré era de que primero en la calle la gente sí se acercaba, como te digo, a hablarme en inglés, incluso me Ujú. tomaban fotos sin mi permiso, se acercaban a tocarme el pelo sin mi permiso, como si yo fuera, no sé, una estatua en la que pueden Una llegar a, ay, estrella. mira o llegaban en cualquier mercado, ves que en México hay mercados donde pues la población está muy concurrida, llegaban, dice que, ay, me puedo tomar una foto contigo y yo quién soy, o sea, pero yo creo que eso al principio era lo que más me hacía sentir insegura, ese primer reto con el que me encontré. Y el segundo, yo diría que, bueno, a nivel salud nunca tuve un problema porque mis papás los dos son médicos, entonces Mm. siempre estuve como entre ese ambiente y ellos los trataban con mucho respeto y por tanto a mí también me trataban con mucho respeto. Pero hay muchas que no crecen con ese privilegio. Hay muchas a las que se les niega a la salud, no se les atiende Ujú. bien porque hay un quiebre y es que yo digo que si en el sistema de salud
los médicos no son completamente empáticos con esto y tienen arraigado esto de que todos somos diferentes y necesitamos el mismo trato independientemente de sus creencias o no. Ujú. Es muy difícil y pasa en Estados Unidos, pasa en Alemania, pasa en los países latinoamericanos que hay muchas mujeres negras que incluso han muerto por esa negligencia o ese racismo que ha tenido el sistema de salud contra ellas. Ya. Entonces es bastante complejo, pero yo agradezco mil veces que a mí no me ha tocado vivirlo. He escuchado de historias, incluso con el podcast, he escuchado de mujeres que la han tenido muchísimo más difícil que yo. Y la verdad, ahorita hablo desde mi privilegio, desde lo que conozco y lo que he vivido. Gracias a Dios el bullying no me ha tocado directo. Lo he visto de otras mujeres y de ahí yo creo que nace mi resiliencia más que todo por querer generar ese cambio y que las futuras generaciones no vivan lo que yo he escuchado que han vivido otras mujeres negras igual que yo. Y bueno, yo estoy muy joven y digo que todavía me falta muchísimo por vivir, pero Claro. ahorita estoy parada sobre mis dos pies. Yo creo que si alguien viene a mí como lo hacían cuando yo estaba más pequeña, se encuentran con una mujer completamente diferente que sabe su lugar, que sabe lo que vale y que tiene un amor propio grande que no se lo va a tumbar nadie. Y bueno, es algo que de verdad agradezco. Pero bueno, volviendo a esos Claro. retos, De yo ser diría negra a que ser mujer, de ser así negra como a le ser dice. mujer. Sí. Total, total. Bueno, yo diría que volviendo a esos retos, cuando llegué a Colombia, bueno, volviendo a mi historia, yo me encontré con esa sociedad donde habían más mujeres igual que yo y eso para mí fue un boom. Fue como, yo tenía apenas Relax. 11 añitos, bueno, no relax, sino como hay más mujeres como yo, está bien. O sea, aquí yo creo que pertenezco y creo que eso de que crecí en diferentes países, siempre he buscado como un lugar donde me pueda identificar, un lugar donde me pueda sentir yo y yo llegando a Colombia creí que lo había encontrado, pero tampoco. Una sociedad donde la población afrocolombiana es grande, igualmente existe el racismo, igualmente existe la discriminación, igualmente el trato no es el mismo y me encontré mucho con el hecho de que en Colombia las mujeres afro tienen una carencia muy grande de desempleo, por tanto son mujeres del hogar, son mujeres que solamente pues están ahí para cuidar a los hijos, para limpiar casas ajenas, para lavar ropa de otras personas y es mucho lo que pasa también con la población indígena en México. Claro. Entonces, la cantidad de desempleo que hay y la cantidad de oportunidades que se les niegan a estas mujeres es muy grande. Mm. Entonces, ahí fue cuando yo hice ese, como que logré darme cuenta que sí, yo soy privilegiada porque nací en una familia donde jamás me faltó nada y donde siempre tuve un estudio que me permitía seguir adelante, pero para mí era muy importante como hacer eso de que, bueno, si yo estoy haciendo esto por mí, lo estoy haciendo por las mujeres de mis países, por darle representación a esta comunidad afrolatina a la que yo pertenezco y por quitar ese imaginario de que las mujeres negras no podemos, de que las mujeres negras no somos lo suficientemente inteligentes, porque no es así, se nos ha negado unas oportunidades de estudio, de Todas. trabajo que nos ha tocado lucharla, ¿no? Y yo desde mi privilegio digo que siempre que me presento, que tengo una entrevista para la universidad, yo digo, yo soy una mujer de 21 años y soy afrolatina. Yo represento a mi comunidad en todo momento porque para mí es valioso hacerle entender al mundo que somos unas mujeres capaces. Ya, Entonces, claro, ¿por qué no? Muy capaz. total, Por eso estamos aquí y por por muchas eso razones estamos. más. Oye, a ver, te voy a hacer una pregunta medio compleja. De niña, ¿qué significaba una mujer blanca para ti? O una niña, cuando tú veías a tus compañeras, no sé si era lo aceptable, lo normal, las que no son señaladas, ¿qué era para ti? Wow, qué pregunta tan compleja, porque es de doble filo. Y yo espero que las personas que estén escuchando no solamente sean esa población negra, sino también mujeres de todo tipo. Pero yo creo que para mí una mujer blanca era una persona que tenía más privilegios que yo. Claro, jamás las traté como diferente, jamás las vi como alguien que tenía menos derechos o más o bueno, sí,
alguien que tenía en sí más derechos, más privilegios y eran más vistas. Porque para mí, yo creo que creciendo, yo crecí con esa idea de belleza de que me iban a aceptar o me iban a ver si yo me veía como ellas. Entonces, no lo hicieron directamente, pero sí me sentí menos todo el tiempo creciendo y crecí también con eso de que los medios de comunicación, la televisión, los juguetes con los que yo jugaba no se parecían a mí como hoy, hay Oye, hoy en día. ¿por qué te me adelantas a la pregunta si te voy a hacer eso? Pero es que me salió. Ay, No, ay, no, ay. no. Todo, pero bueno, aprovechando eso, o sea, sí no había ningún juguete, pero tú querías tener la Barbie, y bueno, tú querías tener la muñeca con cabello rubio, cabello güero. Y ojos azules, total. Eso era para mí la idea de belleza, eso era para mí la que tenía de que así era como se veían las mujeres bonitas, las niñas bonitas. Mm, Y toda la vida tuve juguetes, incluso esos bebés que cuando eres pequeña, que eso está muy mal, que a las ya lo niñas sé, nos compran bebés para para condicionarnos a que vamos jugar. a ser mamás más Sí, adelante. sí, sí, A mí sí. me encantaban esos muñecos, pero no eran de mi color, eran bebés blancos con los que yo jugaba y creo que por mucho tiempo nunca me había dado cuenta que eran diferentes hasta que mi mamá hacía vestidos por un tiempo para ayudarse con la universidad. Ella hacía vestidos de muñecas de porcelana, que en México se ve mucho esas muñecas que tienen Ujú. como en stands que la gente colecciona y ella me hizo una que se parecía mucho a mí, tenía mi cabello y yo me acuerdo que la llamaba Paola e incluso yo creo que fue la primera vez que yo me di cuenta que los juguetes que yo compraba en el mercado, que compraba, que me regalaban, no se parecían a mí y era algo malo. Incluso por eso tampoco me gustaba mucho jugar con las muñecas pequeñas que tienen el cuerpo perfecto. No me identificaba y como que no hacía un clic, pero para mí es algo muy bonito ver cómo ahora han cambiado esas cosas, que ahora las niñas negras crecen viendo incluso caricaturas que se parecen a ellas, que tienen, no sé, esos no son rituales, como nosotras tenemos una cosa que cuando tienes el cabello afro para dormir usamos un que Producto. es como una gorra de seda, se llama Ah, bonnet. Entonces, verlo en la televisión es algo totalmente diferente porque a mí me tocó aprenderlo de ver a otras mujeres negras, pero ya después de mucho tiempo, cómo se cuidaban el cabello, porque hablaba con una muchacha hace unos días que me decía, es que nadie nos enseña cómo ser negras. De pequeñas nunca te enseñan cómo es ser una mujer negra, qué se hace, o sea, cómo se ¿crees que debe en la casa actuar. no? En el vivir día a día no. Muchas no tienen ese privilegio y no nos enseñan, muchas no tienen ese referente porque incluso sus familias no aceptan la raza completamente. Entonces, todo esto Qué viene de fuerte. casa. Yo creo que el que tú veas una mujer segura es porque uno, o ya hizo su proceso de reconstrucción, o dos, creció en una familia donde todo el tiempo le inculcaron que ser mujer negra estaba bien y que tenía un referente que lo hacía con libertad y se sentía ella. Oye, Entonces, ahora que hablas de reconstrucción, perdón que te interrumpa, ¿se habla de esto entre las mujeres negras? pues Jules, te diré que para mí ha sido muy complejo hablar con mujeres negras hasta ahora, hasta este año, porque yo no tenía esa cercanía con ellas tampoco. Como te digo, crecí en una sociedad donde yo era la única y para mí llegar a una sociedad donde hay muchas más mujeres negras era difícil conectar, porque también existe esa discriminación entre la población y algo con lo que crecí mucho era que como yo venía de un lugar distinto, al llegar a esta Ya. población negra, me decían, tú eres la niña negra que actúa como blanca, porque tú hablas más idiomas, tú vas a colegios que son privados, entonces eso me lo encontré mucho y también me marcó en la manera en cómo me relacionaba con ellos, pero creo que he logrado romper ese hielo y ahora que he hablado con bastantes mujeres negras, me doy cuenta que es algo que todas vivimos, pero no es algo que totalmente se hable
Se verbaliza, ajá. porque sí, no, nadie te enseña cómo ser negra, nadie, Mm, todas estamos como en ese para dónde miro, qué tengo que hacer, entonces, más que todo, somos una comunidad, sí, cierto, pero a muchas nos ha tocado crecer solas, o sea, construir esa idea solas. ya. ¿Y cómo has hecho para construir, reconstruir el amor propio en una sociedad donde no encajabas, donde, bueno, primero en México no encajabas, después en Colombia no te dejaban entrar al círculo y bueno, también el estándar de belleza era distinto, o sea, creo que lo que vivías tú era como lo inválido, lo que no está bien, lo que no es correcto, lo que está fuera de la norma en México, ¿no? Y luego allá te ven distinta también, entonces, no sé, o sea, nunca fuiste como de muchísimas amigas. No, total, yo era una niña muy insegura que no hablaba, incluso no creo que estuviera enfrente de ese micrófono si ese proceso no lo hubiera hecho y si no hubiera plantado cara a cuestionar. Yo creo que empecé por ahí, cuestionarme todo. ¿Por ¿Y qué fue qué lo me que te debo hizo sentir eso? así? O sea, ¿sucedió algo, un acontecimiento o viste Bueno, algo? bueno, es algo que no cuento muy públicamente, pero creo que la sociedad en sí que me hacía sentir menos fue lo que me hizo plantar cara y preguntarme a mí misma si yo quería seguir viviendo esa vida, si yo Mm, quería seguir sintiéndome menos. Que te gritaran en la calle, ay, mi negrita linda, ay, es que... Y también que tienen esa idea de nosotras de que somos, no sé, estamos como eran los tiempos coloniales, que las mujeres negras, aparte de ser las esclavas que limpiaban, que recogían, que cuidaban a los niños, también eran vistas como objetos sexuales. Entonces es algo que la sociedad aún sigue poniendo sobre nosotras y creo que todo eso que recibía de afuera, el hecho de que no encajaba aquí, no encajaba allá, entonces iba donde estaban las mujeres negras y me decían, es que tú no eres de aquí. Yo creo que eso me hizo plantar cara y al estar sola, o sea, al sentirme tan fuera de lugar, fue que empecé. ya. Y bueno, Oye, es que ahora que mencionas lo de negrita linda en la calle, yo creo que de mi lado, por ejemplo, yo crecí yo nunca había visto una persona negra hasta los 14 años, porque mi wow. estado no es diverso para nada, y era una sola persona que iba por un trabajo temporal cubano, y después hasta los, no sé, 27 o así, conocí un grupo de estudiantes de África y ya, o sea, pero no hay, la gente no está acostumbrada y yo creo que lo que tenemos nosotros es que decimos cosas racistas sin saberlo y sin hacerlo con la intención. Por ejemplo, yo decía mucho, es que trabaja como negra. O sea, esas frases que tenemos ahí de racismo y de pues hacer la diferencia inconscientemente porque alguien la escuchamos de niños, alguien la dijo de niñas, la decíamos, o sea, alguien muy trabajador, estoy aquí trabajando como negra, no puedo salir de vacaciones, bla, 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 o sea, sí asociábamos como la esclavitud, el trabajo, pero de manera inconsciente, y yo creo que así hay muchas frases que no solo es el ir a gritarte en la calle o algo así, ¿no? Sí, total, total. Y esas son frases que te digo, a nosotras como mujeres negras nos han ido, a cualquier mujer negra que tú le preguntes te va a decir que ha recibido un comentario de esos, de trabajas como negra o eres muy bonita para ser negra o no sé, como eres la negra más blanca que he visto, que es algo denigrante. Guau. Si te pones a ver esos comentarios, te empiezan a comer la cabeza. Te empiezan... Bueno, yo creo que a este punto yo ya sé cuándo decir no, cuándo decir eso no está bien, no me gusta cómo hablas, o también que nos asocian mucho, ay, es que como tú vienes de esclavos, trabajas de esa manera, o ustedes tienen más aguante
porque sus ancestros eran así. Sí. Entonces empiezan a asociarnos mucho con eso, que yo siempre digo que hay una frase que me marcó mucho hace 2 semanas que escuché: yo no soy descendiente de esclavos, sino de personas que fueron esclavizadas. Y una vez entiendes que hay que dignificar esta historia que hemos vivido o que vivieron nuestros ancestros, te das cuenta que esos comentarios no pueden seguir, que no puedo seguir viviendo en una sociedad donde se ha normalizado hablar así de las personas, con discriminación, con chistes racistas que no Claro. tienen lugar, no tienen cabida. Y eso es parte de, más que todo, de entender cuál es tu lugar, de entender, eh, yo creo que no muchas tienen esto muy arraigado porque han crecido en sociedades donde esto es muy normal, pero una vez les hablas con otras mujeres, escuchas espacios como este que estamos abriendo, te das cuenta que el cambio empieza por nosotras, por decir: no quiero que me toques mi cabello sin permiso, no quiero que me trates de esta manera, no quiero que hagas esos comentarios porque no dan lugar. Así vamos educando más que todo a la gente y abriendo ese espacio para ser más empáticos, para entender que esto es discriminación y que no está bien que la sigamos viviendo de esta manera. Claro, y además, como dices, pues también abrir espacios en lo laboral, en lo educativo, las mismas oportunidades, ¿por qué no? Porque se sabe, por ejemplo, en Estados Unidos que la gente negra vive en barrios más malos, ¿no? O sea, también las latinas, porque ahí estamos tú y yo, aprovechando, ¿no? Y bueno, regresando un poco a lo que dijiste, esas frases racistas, a mí una vez me dijeron: tú no te ves mexicana y te puedo invitar a mi fiesta donde va a estar Trump, pero me dijeron: a él le gustan las mexicanas finas como tú. Y yo así como, es el comentario más racista que alguien me ha dicho. No, claro que no, al contrario. O sea, el tipo, qué asco. La verdad, guácala, porque también tienen un concepto de que mexicana solo es de un color más oscuro, bla, 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 que yo soy amarilla. Yo no soy ni blanca, ni negra, ni canela. Yo soy amarilla como el pan, pero bueno, volviendo, bueno, un poco otra pregunta. ¿Cuáles son las ventajas de ser negra para ti? Ahora que ya estás como con los pies bien firmes, como lo mencionaste anteriormente. Wow, es una pregunta que me parece extraña porque siempre te preguntan cuáles son las desventajas, ¿no? Que ya me lo preguntaste anteriormente, pero yo creo que si me pongo a pensar cuáles son las ventajas, es que esto me ha ayudado muchísimo a exigirme el doble. Porque así como tuve esa falta de reconocimiento, de que la gente me tomara en serio, de que tenía que luchar contra ese ideal de cómo actúa una mujer negra según la sociedad, de cómo se debe vestir, cómo debe hablar, creo que eso me ha ayudado total a exigirme el triple, a ser muchísimo más exigente conmigo, a sobrellevar los retos y todo lo que me pasa en torno a cómo me ve la gente, de manera distinta. Entonces, eso no lo cambiaría por nada. El ser negra es lo más rico del mundo. El ser negra me ha dado el privilegio de ser una mujer que ahora es una mujer segura, una mujer que se quiere, una mujer que reconoce su raza, que reconoce sus raíces. Y no sé, yo creo que a cualquier persona que escuche este episodio y que vea una mujer en la calle negra, que se siente y se ve bella, es porque ella ya ha pasado por ese proceso de construcción para reconstruir su idea, de cómo se ve como mujer, cómo quiere que la sociedad la reconozca. Y creo que ese reto no lo cambiaría por nada del mundo. Me ha tocado duro, sí, tengo mis privilegios también, pero lo valoro muchísimo porque eso ha sido el pilar principal para construirme, para estar hablando aquí, que anteriormente tal vez no lo hubiera hecho, era demasiado insegura y me cuestionaba mucho el quién soy yo para estar hablando de eso, quién soy yo no tengo tantos títulos, no he estado en tantas conferencias,
pero lo he vivido y eso es suficiente para poder estar aquí, para contarlo y para que hacerle entender a la gente que estamos en la lucha, que no nos ha tocado fácil, pero que estamos listas para seguir adelante y para mostrarle al mundo que somos mujeres capaces, inteligentes y llenas de fuerza total. Y que hay oportunidad en todo, claro, ¿por qué no? Y además, bueno, quiero que nos cuentes de tu podcast y de una sección que incluiste este año, que me gustaría que nos platiques un poquito, aprovechando que te tenemos por aquí. Ay, sí, bueno, este podcast, te digo que este podcast nació de esa necesidad mía de hablarlo, de ¿Cómo se darme a mí llama? mi lugar. Si te soy sincera, podcast by Ashley Delgado. Es un podcast que, ahora que me pongo a pensarlo, nació de esa necesidad mía de que el mundo me reconozca, de que el mundo me vea y de que vea a estas personas que están haciendo la lucha más que todo. Y creo que eso nació de la idea de que era capaz. Cuando yo me reconocí que era capaz, que podía, que tenía Claro. las mismas oportunidades que cualquiera, que sí me iba a tocar lucharlo el doble, nació esto y estoy muy, muy, muy orgullosa de él. Y bueno, si te soy sincera, es un podcast donde hablamos sobre liderazgo, sobre crecimiento personal, donde aprendemos de diferentes líderes alrededor del mundo y tiene una sección especial hacia las mujeres afro, pero no solamente para que las escuchen ellas, sino para que las escuchen las otras personas, entiendan por lo que nosotros pasamos, porque eso es parte de querer hacer ese cambio, reconocer, ser empáticos, escuchar y entender, porque esta lucha no solamente la vamos a hacer nosotras solas en una sociedad si no está abierta a que nosotras hagamos parte de ella también. Entonces, Si Negra como la Pantera, esa es la sección del podcast que está enfocada en afrofeminismo, en también todo lo que tenemos que vivir como mujeres negras, el racismo, desde diferentes puntos de vista y desde la voz de mujeres negras que lo han vivido, que están luchando por eso y que están dispuestas para el cambio total. Qué bueno que hagas, que hayas abierto este espacio para otras mujeres así como tú que han luchado el doble, como dices, o el triple. Pero yo creo que es muy importante que entendamos nosotros porque asumimos que crecemos de manera similar. Entonces, aunque tú y yo seamos amigas, no sabemos la historia, todo lo que ha pasado, lo difícil, las complicaciones, la calle, las miradas, el acoso, todo esto, desde el cabello, ¿no? Que es un tema que la gente tiene que seguir. La verdad es que asumimos, y eso nos pasa con cualquier otra cultura, ¿no? Que decimos, bueno, cuando era niña yo jugaba esto, seguro ellas también, y hacíamos esto. No, o sea, aquí hay que escuchar la diversidad y para eso estamos con este súper podcast, Sincera Podcast. Sigan a Ashley, que está excelente. Pero bueno, antes de cerrar, yo quiero que nos digas, ¿quién es una de las mujeres negras que más admiras y por qué? ¡Guau! Te diría que, bueno, es que aquí tengo muchísimos referentes de mujeres afro latinas y afroamericanas que han como desde escritoras hasta Michelle Obama, hasta Wow, presidente, sí. pero diría que para mí los referentes más fuertes de mujeres negras que he tenido han sido mis abuelas y mi mamá, que Wow. verlas luchar como lo han hecho, eso ha sido para mí una escuela de aprender cómo se es una mujer negra fuera del ideal de lo que la sociedad quiere que seas. Mis abuelas eran mujeres estudiadas que eran muy, muy capaces de cualquier cosa y ellas me enseñaron a ser resiliente con esto, a estar en la lucha, me enseñaron que mi voz valía y yo creo que esos son los referentes que en mi corazón tengo más fuertes y que más me han marcado como mujer y son a las que yo admiro y a las que yo quiero ser en un futuro y más que todo, yo sé que ellas crecieron en una sociedad que era mucho más cerrada a la que estamos hoy en día, así que esta lucha la hacemos para que las generaciones que vengan en un futuro tengan referentes de mujeres negras a las que mirar, tengan
la idea de cómo es una mujer negra fuera del estándar social, fuera del estándar de belleza, fuera de ese círculo de discriminación en el que crecemos. Así que, bueno, no espero volverme famosa, pero sí me gustaría seguir contando mi historia, seguir mostrándole al mundo que, como te digo, que somos mujeres capaces y negras como una pantera, porque somos fuertes. Claro, ay, quisiera aquí aplaudir súper fuerte. Además, eres una mujer que a tu corta edad inspiras muchísimo. Yo espero que este mensaje le llegue a mucha gente porque tenemos, no debemos, tenemos que crear sociedades diversas, educar, fomentar las diferencias, valorarlas y no imponer en que la mujer tiene que estar aquí, ya es una cosa, ¿no? Y luego mujer negra, mujer indígena, mujer latina, mujer con una discapacidad, todo eso va haciendo que estemos en desventaja en mil cosas en comparación de los hombres, del color de la piel, de todo esto. Y la verdad es que no, porque aquí estamos demostrando que sí se puede y esperemos que esta historia inspire a muchísima gente. Así que por favor no dejen de seguir a Ashley si nos repites tus redes sociales para que la gente te escuche. Bueno, me pueden seguir en Instagram como Sincera Podcast, que es el canal principal. Ahí están los links para cualquiera de las plataformas donde quieran escuchar el podcast. Y mi Instagram es Ashley Delgado09 también. Y bueno, sabes que yo estoy encantada de haber compartido este espacio. Te agradezco a ti por darme esa voz que creo que el hecho de que hayas tomado este tiempo para compartir esa historia, para hacer que el mundo escuche, es muy valioso. Te admiro tú como mujer totalmente. Ay, te quiero. El hecho, al final, diría que no es denigrar cómo cada mujer, cómo las otras mujeres, las mujeres blancas, las mujeres indígenas han vivido su historia, pero entender que todas luchamos desde nuestra trinchera para hacer de este mundo más inclusivo y por el reconocimiento. Que el feminismo nos engloba a todas, desde que cada una tiene su lucha, pero estamos aquí, somos fuertes y también capaces. Así es. ¿Qué más puedo agregar ante este discurso? Nada, está increíble. Yo te agradezco mucho, te quiero, te admiro y espero que inspires a mucha gente a aprender, a entender un poco, a ser empática, a ver distinto a las mujeres, a dar una oportunidad laboral, que no queremos estar en la casa, muchas de nosotras, así que no nos pongan ahí porque no queremos y por eso vamos a luchar doble, triple o quíntuple para estar donde queremos estar. Exacto. Bueno, exacto. Muchas gracias, te quiero, te mando un abrazo muy grande, que estés muy bien. Yo te quiero más y gracias por este espacio y a las personas que están escuchando, gracias por quedarse hasta el final y ya saben, ya les tiramos la bola, de ustedes depende hacer de esto un cambio o que pase, ¿no? Así es. Hagamos un mundo mejor, aunque suene trillado. Las Así necesitamos, mujeres, afro, no afro, blancas, amarillas, rojas, lo que quieran. De todo, hasta azules. Aquí estamos. Sí. Bueno, muchas gracias, querida. Y sigan a Sincera Podcast, no se olviden. Muchas gracias por estar aquí, escucharnos y ser parte de estas conversaciones. Yo soy Jules FM, hasta la próxima.